Colombia, de apertura política y étnica en Colombia. Y para hablar acerca de este tema a las 7 de la mañana, 34 minutos, tenemos y saludamos a Carmen Felisa Ramírez Boscán, indígena Wayuu, feminista, defensora de los derechos humanos y de las mujeres indígenas, fundadora de la Fuerza de Mujeres Wayuu en el año 2000 y actualmente hoy, luego de haber salido del país asilada, porque además es una representante, es una líder de los derechos humanos muy fuerte en Colombia, defensora, representante a la Cámara por la circunscripción colombianos en el exterior. Pues Carmen, muchísimas gracias por este tiempo, bienvenida a este espacio informativo del Calentado y de Opinión. Es un placer tenerte con nosotros e inicialmente, pues tantas cosas, muchos temas para hablar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Cómo ha sido ese desafío? Esa respuesta del Congreso de Colombia allá la integración de las etnias indígenas en el legislativo parlamento de nuestro país. Bienvenida, Carmen, es un placer. Bueno, muchísimas gracias, Narda, muchísimas gracias, Mauricio, por este espacio aquí en el Calentado. Me falta el calentado, eso sí. El calentado en unos minutos. Ya viene, perfecto. No, pero muchísimas gracias por este espacio. Verdaderamente sentía como que, wow, quiero estar ahí. Mira, con respecto a la pregunta que nos haces o que me haces, creo que es un momento muy importante para la comunidad étnica, para los pueblos indígenas. Hoy en el Gobierno del Cambio tenemos la posibilidad de, a pesar de todas las discusiones y además de, debo decirlo, un país extremadamente racista, tenemos una vicepresidenta afrodescendiente que viene de la lucha social. Tenemos una embajadora en Naciones Unidas de la talla de Leonor Salavata, con quien he tenido la posibilidad no solamente de defender los derechos del territorio, sino también de atender negociaciones a nivel internacional como el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hemos participado en diferentes COPs desde hace más de 20 años con Leonor, quien es una experta en el sistema de Naciones Unidas, o embajadoras también de la talla de la embajadora de Bolivia, también indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, y pues nunca me imaginé que yo fuera a ser elegida como la representante a la Curul Internacional por colombianas y colombianos en el exterior. Perfecto. Carmen, cuéntenos, por favor, está representando en estos momentos a los colombianos en el exterior. ¿Cómo ha sido ese trabajo legislativo? ¿Cuántos colombianos tenemos en el exterior? ¿Cuáles son esos avances que se han podido dar en medio de esta coyuntura colombiana a favor de ellos? Narda, no tenemos cifras exactas de cuántos colombianos y colombianas en el exterior hay, especialmente hoy en día. Hay unos censos mal hechos que dicen más o menos que somos 6 millones de colombianos, algunas otras cifras más recientes dicen que somos 8 millones de colombianos, pero la realidad es que están saliendo más o menos 1.000 colombianos por día. ¿1.000 colombianos salen del país? Wow. Esto significa, según cifras de Migración Colombia. Así que realmente al momento no tenemos cifras exactas y de hecho una de las demandas de la colombianidad en el exterior cuando estuvimos haciendo los diálogos vinculantes en el exterior que fueron justamente para contribuir a la creación del Plan Nacional de Desarrollo, arrojaron en todas partes que la colombianidad quiere ser caracterizada. Queremos saber, además para nosotros ahora en el Congreso de la República consideramos que es muy importante, especialmente porque no podemos crear una política pública para el exterior si no sabemos cuáles son las demandas, cuántos somos, cuántas personas están en estatus migratorio irregular, cuántas personas, por ejemplo, incluso se han casado con parejas binacionales, cuántas personas están estudiando. Es un desafío. Hablemos un poquito de una cosa que yo creo que la gente no conoce muy bien y tiene que ver con esta circunscripción especial para colombianos en el exterior. ¿Qué es y qué concretamente se está tramitando para esta comunidad que sabemos que hay una, usted lo decía ahorita, representante, una enorme subrepresentación? Y no se nos olvide que en esto también tiene que ver que pues, Cancillería trabaja con lo que tiene. Es decir, aquí tuvimos a una persona que casi es presidente, si no es por 1 millón de votos, que proponía el cierre de un número importante de consulados, de un número importante de embajadas,
que además es una posibilidad con la que suelen coquetear nuestros políticos, que siempre se olvidan de los colombianos que están en el exterior cuando propone, en el gobierno Uribe le metieron un tijeretazo a Cancillería muy grande. Porque no nos habla de la importancia de la circunscripción muchísimas especial. Gracias. Sí, yo creo que primero esto dista mucho de la representación real que deberíamos tener según la Constitución. Si hacemos el cálculo matemático de la Constitución y nada más contamos 6 millones de colombianos y colombianas, deberíamos tener 12 representantes, si fuera por esa fórmula matemática. Nosotros estamos ahora apostándole a un proyecto de acto legislativo justamente para modificar 3 artículos de la Constitución y lamentablemente estamos solicitando lo mínimo por varias razones. Primero, por el desafío también que significa mantener una curul internacional, pero también por la resistencia que hay en el mismo Congreso de reconocer que se necesitan más curules a nivel internacional. Nosotros hemos hecho el ejercicio, habíamos pasado ya el proyecto de ley anteriormente y se había hundido justamente porque no hubo una votación en la comisión correspondiente. Y esto, por supuesto, representa que en Colombia no sabemos en realidad qué aporta la colombianidad en el exterior. ¿Qué aporta? ¿Qué nos está aportando? Pues, por favor, muchas cosas, desde luego, pero recordemos. Está aportando, por supuesto, el tercer renglón del Producto Interno Bruto de Colombia son las remesas que enviamos colombianas y colombianos en el exterior, que si bien no se ven en la inversión de edificios o en la explotación de recursos naturales, sí se ve en la cotidianidad de la gente. Claro, las remesas que se mandan son para que la mamá pague el arriendo, para que pague la salud, o para que compre el mercado, para que pague la luz y el agua, o para que pague las medicinas. Y esto no lo están viendo y son millones de dólares los que ingresamos nosotros aquí a Colombia en ese sentido. Y una cuestión que me parece también clave mencionar es que en pandemia fuimos los colombianos en el exterior quienes mantuvimos la economía cotidiana del país. Claro. Porque las empresas detuvieron todo, las multinacionales detuvieron todo, pero los colombianos en el exterior teníamos que seguir enviando dinero a nuestras familias. Así que hay un desafío muy grande y cuando en Colombia se habla de migración la gente piensa inmediatamente en venezolanos. Y efectivamente hay a nivel interno una tensión importante, pero por ejemplo las primeras audiencias que nosotros hicimos en el Congreso para hablar sobre la política integral migratoria, que implementa toda la cuestión relacionada con la política pública que debemos tener, nos dimos cuenta que nos venían a dar informes acerca de los venezolanos y dónde estamos los colombianos que vivimos en el exterior. Unidimensional, creemos que es eso. Sí, así es. Y hay un desafío muy grande, especialmente en ese sentido, así que yo por eso también les agradezco porque pudimos venir a hablar aquí acerca de los colombianos en el exterior. Qué bueno, claro que sí, Carmen. Pues muchas gracias, representante, por estar con nosotros. Descentralización informativa. Queremos compartir con usted, querida Carmen, ya lo sabe, tenemos precisamente eso, ¿no? Descentralización informativa, radio y televisión pública unidas en este laboratorio de comunicación y de generación de opinión y noticias. Jorge, en Bucaramanga, vamos, te saludamos. Adelante, por favor, con tu pregunta para nuestra representante colombiana. Muchas gracias. Se presenta una situación coincidente en esta entrevista y es que tuve oportunidad de conocer Jorge. Sorpresa. Jorge, claro, qué alegría. Decíamos café. Qué buena el sorpresa. papá se llamaba Ignacio Ramírez Pinzón, un gran amigo mío. Tenía una página que se llamaba Cronopio, su página web, y se le conocía como el gran. Yo recuerdo que él falleció en el año 2007, si no estoy equivocado. 2007. Yo quería, digamos, hacer justicia con el papá de Carmen y pedirle que hiciera una remembranza de su papá, que creo que además organizaba un festival cultural en Austria cada cierto tiempo. Alguien a quien aprecié enormemente. Gracias, Jorge. Mira, qué alegría. Tengo el ojo aguado de encontrarte, la verdad. Sí, mi papá era cachaco,
Mi papá era de aquí de Bogotá, mi mamá es la Wayuu. Y mi papá trabajaba en temas de arte y de cultura. Él era, podemos decirlo, crítico de arte y de literatura. Y de hecho yo trabajé también mucho tiempo con él en temas de arte y literatura. Escritor durante no sé cuántos años, pero fueron más de 20 años. Escribió una columna en el Dominical del Tiempo que se llamaba Literalúdica, en donde hablaba sobre temas de literatura, música. Y antes de morir, justamente publicó un libro que se llama Los fantasmas felices, porque al final de su vida él estuvo muy enfermo y bueno, él decía que él era un fantasma ya en vida, feliz, pero que iba a ser más feliz cuando fuera un fantasma de verdad. Y escribió un libro en el que hacía reseñas de famosos que habían muerto mientras él estuvo escribiendo la columna Literalúdica. Así que también mucho de él hay en mí. Yo publiqué un libro también que, ¿Desierto? entre otras... ¿Desierto se llama el libro? El libro se llama Desde el Desierto. Desde el desierto. Que él me ayudó también un poco a corregir y a estructurar en aquel tiempo. Jorge tiene otra pregunta. Volvemos y regresamos a Bucaramanga. Bueno, Radio Nacional. Vamos a esta hora, 7 de la mañana, 45 minutos, compañeros en radio. Narda, gracias. Están. Adelante. Aquí estamos y un saludo para la representante aquí desde la cabina de Radio Nacional de Colombia. Yo quería preguntarle un poco sobre cómo es ese trabajo que usted desarrolla. ¿Usted tiene una oficina en el exterior o todo el tiempo está aquí en Colombia? ¿Cómo es esa, digamos, logística de su curul? Excelente pregunta, porque realmente las condiciones para esta curul son absolutamente mínimas. La idea es que la gente pensaba antes, o los congresistas y el gobierno pensaban antes, que esta curul siempre se iba a quedar en Miami. Y de aquí a Miami son 3 horas. Pero yo, cuando me fui del país, me fui a vivir a Suiza. Y para... las condiciones que tienen los congresistas aquí en Colombia, que pueden ir a sus territorios 4, 5, 6 veces al mes, pues yo estoy absolutamente en desventaja. Mi territorio es todo el mundo, el territorio que represento. Y hay desplazamiento. Todo rincón en donde hay un colombiano o una colombiana, ese es el territorio que yo represento. Sin embargo, yo tengo posibilidades únicas y exclusivamente de un pasaje al mes para viajar al lugar donde está radicada mi residencia, sí, o donde está inscrita mi candidatura. Esto realmente, además teniendo en cuenta que es un día de ida a Europa, otro día de venida, yo solamente puedo ir a visitar a mi familia 3 días al mes, pero no es solamente eso. El resto del mes... El trabajo legislativo. El trabajo legislativo de la gente, por ejemplo, que está en Estados Unidos enfrentando unas situaciones dramáticas en los shelters, enfrentando unas situaciones miserables en las calles, enfrentando unas situaciones de deportación permanente. Nosotros no podemos ir a visitarles. Conocemos historias muy graves, sí, además de gente que llega sin nada de información en Estados Unidos y yo no puedo viajar a otros países. No hablemos del sur, por ejemplo, en Chile, en Antofagasta, donde hay una población colombiana. No es víctima de xenofobia, ¿no? En Por supuesto, en Antofagasta es muy fuerte el tema de xenofobia. Muy bien, Carmen. 7 de la mañana, 47 minutos, son los vacíos legislativos en el Congreso de la República, ¿no? La ley y la estructura del Estado que genera estos vacíos que en estos casos impactan negativamente a nuestros colombianos en el exterior. Montería, departamento de Córdoba, saludo a esta hora, a las 7:48 minutos, Radio Televisión Pública de Colombia en vivo. Jaime, adelante, ¿cómo estás? Con tu pregunta, por favor. Muchas gracias, Narda, muchas gracias. Aquí un poco afectado de la virosis porque ha llovido incesantemente en la capital del departamento de Córdoba en estos últimos días. Sí, representante. Bueno, a nivel internacional, el pueblo wayuu ha estado afectado por la problemática del hambre, los niños. Se conoce a nivel internacional toda esa situación que tiene que ver también con la falta de agua. El presidente, uno de sus programas de gobierno ha sido llevar el desarrollo, mejorar la calidad de vida del pueblo wayuu.
pero se ha distorsionado un poco a raíz de este problema de los carrotanques. Pero sabemos que el resultado es importante. ¿Usted nos podría hacer un balance de la acción del gobierno en torno a esta comunidad étnica y su repercusión a nivel internacional? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que desde mi concepto, y yo lo he mantenido absolutamente siempre, los niños wayú no han muerto. Los niños wayú han sido asesinados. Y han sido asesinados porque el agua que debió haberles calmado la sed le fue entregada a la mina del Cerrejón. Una de las razones por las cuales yo me fui a Suiza fue justamente porque una de las dueñas del Cerrejón en aquel entonces, hace 15 años, es Glencore. Hoy es la dueña en su totalidad del Cerrejón y es una empresa que está en Suiza, es una empresa suiza. Y por supuesto en Suiza dimos a conocer la situación, pero en aquel momento también fuimos a ciudades como Londres para denunciar lo que estaba pasando. Ya habíamos hecho denuncias graves de casos de desnutrición por falta de agua, mientras el Cerrejón utilizaba 17.000 litros en aquel entonces de agua únicamente para que no se levantara el polvillo de las carreteras ni el polvillo del carbón, pero sí, qué desperdicio. Es un desperdicio terrible mientras los niños se mueren del agua, de hambre y de sed. De hecho, una de las cuestiones que peleábamos en ese entonces con el Cerrejón y que seguimos peleando es el hecho de que ellos insistían en que el agua que ellos utilizaban era un agua industrializada, pero el agua la sacaban del río Ranchería, del arroyo Bruno, aguas que son naturales. Yo no sé cómo la madre tierra produce agua industrializada. Si la industria y la revolución industrial vino mucho antes de que, mejor dicho, la tierra existiera. Una de las cuestiones que me parece grave de lo que ha pasado con los carrotanques es que se pensaron soluciones desde Bogotá, no se pensaron soluciones desde el pueblo wayú. Y esto es grave. Muy grave, pero por supuesto absolutamente condenable el hecho de que los carrotanques se hubieran comprado a precios escandalosos y no hubieran llegado al pueblo wayú como debió haber sido, que no se hubiera tenido en cuenta lo agreste del territorio, lo variable que es el territorio en sequía o en épocas de lluvia. Esto es grave y a esto se suman los hechos de corrupción que se están investigando y a los cuales también yo debo decir que el presidente actuó de manera inmediata, retirando del cargo de inmediato a personas como los señores López y Olmedo, exactamente. Y ahora, bueno, hay que resolver. Yo creo que es importante que la Fiscalía tome cartas en el asunto y que resuelvan esta situación prontamente, especialmente por el bien de la comunidad wayú, pero especialmente también por el bien de este gobierno, que si bien su bandera ha sido la lucha contra la corrupción, lo ha demostrado. Lo ha demostrado al retirar del cargo no solamente a Olmedo, sino a Snyder. Y también. Entonces eso es clave y hay que tenerlo en cuenta, pero es absolutamente condenable que se juegue con el hambre y con la sed de todo un pueblo. Yo les digo, 5.000 niños, 5.000 niños del pueblo wayú han muerto. Esto significa que una generación de mi pueblo ha sido asesinada. Deplorable. ¿En cuánto tiempo? Desde el año 2018 que comenzaron esas denuncias. Deplorable, Carmen, además. Pero nosotros tenemos casos desde mucho antes, desde muchísimo antes que no han sido incluidos ahí. Así que podemos estar hablando, por supuesto, de una cifra muchísimo mayor. Y es una generación de mi pueblo. Esto también, Carmen, esto también es genocidio, sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto. Hay que señalar, a propósito de la corrupción, antes de ir con Rafa, exfuncionarios públicos, Olmedo López y Snyder Pinilla, muy ligados a círculos políticos de los departamentos de Antioquia y Norte de Santander. Rafa. Hablemos, Carmen, sobre, y no me quiero equivocar, la Comisión Accidental para las Migraciones y las Fronteras. ¿Cómo fue esa primera sesión inaugural? Sé que usted le ha puesto mucho empeño a esto. ¿Y para qué es esta comisión? Expliquémosle, por favor, a los colombianos
sobre esta situación y también después, si acaso hay un tiempito, por la Casa Colombia. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Verdaderamente muy interesante y muy importante esa pregunta. Justamente hablábamos del desconocimiento que tiene Colombia y las instituciones acerca de lo que es la migración. No estamos hablando solamente de inmigración, la gente que llega a Colombia, sino la gente que sale. Nosotros decidimos hacer un análisis y un consenso o una encuesta con representantes, porque yo soy también presidenta de la Comisión Accidental de la revisión de la nueva ley de minas. Sin embargo, considero que hay muchos desafíos cuando hay una comisión accidental en específico, pero la Comisión Accidental para las Migraciones y las Fronteras, que hemos llamado la CAMIF, básicamente tiene como objetivo fundamental visibilizar la situación de lo que sucede con colombianos y colombianas en el exterior sin descuidar lo que pasa en Colombia. Queremos poner o dar seguimiento a la implementación y a la reglamentación de la política integral migratoria, la ley 2136 de 2021, que es una ley que básicamente recoge todo lo que hay en temas migratorios para crear el Sistema Nacional de Migraciones. Sin embargo, para el Sistema Nacional de Migraciones, que se debía haber creado en el 2011, no fue creado sino hasta ahora, cuando hubo la voluntad política de que la colombianidad en el exterior pudiera participar a través de una instancia que se llama la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Estamos construyéndola, tuvimos la primera sesión ¿Cómo fue esa sesión? ¿Qué tal fue acogida? Verdaderamente no esperábamos tanta acogida de parte de representantes que ni siquiera hacen parte de la Comisión Accidental. Y fueron también instituciones, organizaciones como Oxfam, instituciones, por supuesto, la Cancillería, invitamos al Ministerio, pero invitamos también a organizaciones de la sociedad civil a que hicieran parte de esta sesión inaugural de la Comisión Accidental para las Migraciones y las Fronteras. Carmen, ¿cómo nos tratan en el exterior? ¿Ha cambiado ese tratamiento hacia los colombianos en diferentes partes del mundo? ¿Qué percibe Carmen y qué desafíos tenemos a nivel de atención de ellos desde el Estado? Pienso que el fenómeno migratorio ahora es un fenómeno global. Es un fenómeno además que está cada vez más estigmatizado, más criminalizado. En Estados Unidos, no solamente a la colombianidad, yo diría que todas las personas racializadas son víctimas de xenofobia, de discriminación y de racismo. Mi experiencia personal en Suiza también definitivamente es un racismo estructural, sistemático, que ustedes pueden ver no solamente en la institucionalidad, sino también en la cotidianidad en la calle. El tema, por ejemplo, en España es bastante dramático también, de las realidades que yo conozco más de cerca, pero recibimos a diario denuncias de, por ejemplo, cómo la persecución en contra de los migrantes en muchos países se ha convertido como en un crimen, cuando el derecho a la libre movilidad es eso, un derecho fundamental. Así que creo que hay un desafío que debemos trabajar justamente desde la Comisión Segunda, articuladamente también, porque no es suficiente trabajar desde un país con una perspectiva cuando el fenómeno es atravesando fronteras. Debemos trabajar en ese sentido de manera articulada también en términos de integración para favorecer el derecho a la libre movilidad. Lina. Hay una situación, buenos días. Buenos días, Lina. Que viene presentándose y que se ha venido denunciando en los últimos tiempos y tiene que ver con la llegada de los colombianos a México. ¿Qué está pasando con México? ¿Por qué están ocurriendo estas situaciones tan lamentables? Personas que se quedan retenidas en cuartos hasta por 2 días. En ese caso, ¿cómo esta gente recibe apoyo del gobierno colombiano en este territorio y cómo se han adelantado gestiones para frenar este maltrato que están recibiendo los colombianos en México?
Bueno, en octubre del año pasado hubo una reunión de cancillerías, México y Colombia, y se hicieron además unos acuerdos, pero estos acuerdos no han sido cumplidos por parte de México. Eran unos acuerdos básicamente relacionados con la necesidad de garantizar que las personas colombianas que fueran detenidas o que fueran a ser devueltas al país pudieran tener contacto con sus familias, porque muchas de esas personas son prácticamente incomunicadas. Sí. Otras eran que hubiese contacto también directo con el consulado. Sin embargo, México no ha cumplido. Y la razón por la cual México no ha cumplido es porque México termina siendo el patio trasero de la ley migratoria de Estados Unidos. México termina siendo ese muro que Trump no construyó, pero cada vez más hacia el centro de América Latina. Yo pienso que es muy importante también tener en cuenta que una de las estrategias que tuvo Estados Unidos en Colombia fue la de hacer unos centros de atención para no colombianos, sino para venezolanos, cubanos y haitianos que quisieran ir a Estados Unidos. A Estados Unidos, muy bien. Esto lo que hace es justamente eso. Yo he criticado mucho esa propuesta y esa apuesta, y que se haya aceptado esto de parte del gobierno, debo decirlo, porque lo que hace es extender ese control migratorio hasta el país, y lo que hace también es que nos genera una problemática interna en términos de migración. Perfecto. Porque las personas que no son aceptadas para viajar se van a quedar aquí en Colombia, y va a generar también una crisis migratoria. Pues muchísimas gracias, Carmen Felisa Ramírez Boscán. Muchísimas gracias a ustedes. Guayunquerra Epinayú, gracias por estar con nosotros. El nombre tradicional. El nombre tradicional y emblemático de nuestras comunidades Wayuu, símbolo de la resistencia, símbolo de la lucha, de la libertad, lucha por los derechos humanos en Colombia. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, Carmen. Ana Guayat, sí, también a las 8 de la mañana, 1 minuto. Esta es la convergencia informativa en RTBC de Colombia. De inmediato, las noticias de la hora con las regiones y los hechos que hacen actualidad en Colombia y el mundo. En el Calentao, la noticia de la hora.